Buenas tardes, me llamo Laura Muñoz Prián. En primer lugar, daros las gracias a todos y en especial al Ateneo de Cádiz por dejarnos realizar estas exposiciones virtualmente, ya que a pesar de la situación tan complicada que estamos viviendo, personalmente me hallo realizando un segundo máster y por las mañanas trabajo como profesora en un centro educativo, por lo que me hubiera sido un poco complicado asistir. Así que de nuevo, daros las gracias a todos. Yo realicé el grado en estudios franceses y hoy os voy a presentar mi trabajo de fin de grado titulado Le Grand Mall en el cine. En él hemos analizado las dos únicas adaptaciones cinematográficas que se han hecho de la novela de Alain Fournier, Le Grand Mall. La primera película es de Jean-Javier Albicocco y se ha realizado en 1967 y la segunda es de Jean-Daniel Becaer de 2006. ¿Por qué he decidido realizar este trabajo? Bueno, pues decidí elegir esta novela ya que no había estudios sobre ello. De hecho, ese ha sido el principal obstáculo que encontré a lo largo de la elaboración de mi trabajo, ya que para la parte de contextualización sí tenía material de apoyo, pero para lo que es el análisis no. Entonces, remarcar que tanto el análisis que se han hecho en este trabajo como las conclusiones son propias. Para poneros un poco en contexto, esta novela es uno de los clásicos de la literatura francesa contemporánea. En lo que se refiere a la sinopsis, la historia se sitúa en la Francia de finales del siglo XIX, concretamente en una ciudad llamada Saint-Agathe. La llegada de Augustin Moll, va a romper la monotonía de la escuela, ya que este joven va a fascinar a todos sus compañeros y en especial a François Joël. Augustin Moll desaparecerá unos días sin dejar rastro y a su regreso será únicamente François Joël quien conocerá su secreto. Durante esta ausencia de Augustin Moll va a conocer a una joven llamada Yvonne de Gallet de la que se enamora perdidamente. Desde ese entonces, Augustin Moll se va a obsesionar por volver a encontrarla, pero a pesar de la ayuda que le otorga su amigo François Joël, el caprichoso destino dificultará su completa felicidad. En lo que se refiere a la estructura del TFG, hemos optado por un trabajo que va de lo general a lo particular, y para ello lo hemos estructurado en estos tres capítulos principales. En el primero abordamos la cuestión de la literatura y el cine, observando las similitudes y las diferencias que tienen ambas artes. Como sabemos, la literatura ha servido y sirve actualmente de inspiración al cine, pues constituye un primer guión de la trama. No obstante, el cine exige ciertas condiciones, ya que ambas artes utilizan lenguajes distintos. De este modo, en el cine observamos que se emplean otros recursos como son el sonido, la imagen, la iluminación, el movimiento o el color. A continuación, en el segundo capítulo, mostramos la biografía de Alain Fournier, ya que estuvo íntimamente ligada a su novela. Le Grand Mall, novela del siglo XX, está considerada como una de las más importantes o una de las mejores de la literatura francesa. Tal y como explica Jacques Perrin en la introducción de la novela, Le Grand Mall no es solo una obra con resonancias autobiográficas, sino que además es un relato adolescente de amistad, de aprendizaje y de aventuras. En cuanto al tercer capítulo, hemos realizado un análisis comparado de la novela con sus dos adaptaciones cinematográficas, lo cual nos permite conocer las diferentes lecturas que realizan los directores sobre la novela de Alain Fournier. Para ello, hemos atendido a las diferencias y las similitudes que se plantean en cuanto al espacio y el tiempo. Para ello, hemos observado si los espacios son reales o ficticios, hasta qué punto se aproximan a los lugares originales de la novela y si el tiempo en el que se reflejan dichas versiones cinematográficas es exactamente el mismo al de la novela de Alain Fournier. Hemos analizado además los personajes atendiendo a su caracterización psicológica y física. Para ello hemos creído oportuno reflexionar acerca del casting propuesto por los directores.
En lo que se refiere a la historia, hemos tenido en cuenta las modificaciones que se han realizado en ambas versiones cinematográficas. Hemos analizado además dos elementos que nos resultaban más reveladores, que son la perspectiva y el orden. Y para su estudio hemos acudido al clásico de la narratología, Discours du récit de Gérard Genette. Finalmente, hemos tenido en cuenta también la fotografía y la música, ya que nos permite saber hasta qué punto se asemeja la atmósfera a la propuesta por Alain Fournier. Siguiendo estas pautas, hemos observado que la versión de Jean-Javier Albicocco queda bastante próxima a la novela, ya que existen ciertas equivalencias tanto en el espacio y en el tiempo como en los personajes. La historia de Le Grand Mall tiene lugar en la Francia de finales del siglo XIX, concretamente en la casa escuela de los padres del narrador, que se sitúa en la ciudad ficticia de Saint-Agathe. Si bien Saint-Agathe es un lugar ficticio, la casa escuela es un edificio que se sitúa realmente en Épinay-le-Fleurier, en Cher. Por su parte, Albicocco ha decidido respetar la localización del espacio y del tiempo, utilizando los lugares reales y buscando paisajes aproximados a los lugares ficticios. De este modo, la definición que Alain Fournier hace en el libro sobre la casa escuela, que dice así como una amplia casa roja con 5 puertas vidrieras, bajo emparrados silvestres, al final de la aldea, un patio inmenso con cobertizos y lavadero que daba al pueblo por un gran portón. Este es el plano somero de aquella vivienda en la que transcurrieron los días más atormentados y queridos de mi vida. Esa definición que Alain Fournier hace en la novela se corresponde con el edificio que Albicocco utiliza en el rodaje. En cuanto a los personajes, observamos que Albicocco da mayor relevancia al personaje de Valentine Blondeau, creando en cierto modo una nueva intriga amorosa. Esta decisión quizás tiene como objetivo adaptarse al espectador de cine que probablemente está más familiarizado con un contenido emocional más intenso. En este sentido, hemos analizado el casting propuesto por Albicocco y si bien la personalidad está bien representada, la diferencia de edad entre los actores y los protagonistas distorsiona la historia, ya que no se corresponde con la inocencia adolescente que Alain Fournier propone en la novela. En lo que se refiere a la historia, aunque Albicocco ha decidido suprimir ciertos capítulos que dificultan la comprensión, se ha mantenido cerca de la trama de la novela. Además, ha resultado ser fiel tanto a la perspectiva como al orden, por lo que le ha permitido adaptar y mantener el suspense en la adaptación cinematográfica. Alain Fournier divide sus experiencias personales tanto en François Sorel como en Augustin Moll, razón por la que Albicocco ha decidido ceder la voz en off o la voz superpuesta a ambos personajes principales. Por último, tanto los recursos fotográficos como los musicales poseen un papel fundamental en la película, ya que la utilización de la luz y de los colores vivos permiten subrayar los sentimientos de los personajes, suscitando así el interés y la empatía del espectador. De este modo, las escenas en las que se utiliza una iluminación viva serán propias de momentos de intensidad emocional, mientras que la iluminación pálida se utilizará en aquellas situaciones de remordimiento e inquietud. Hay también otras escenas en las que se utiliza una luz que distorsiona la imagen con el fin de hacer ver al espectador que se trata de un recuerdo, de un hecho pasado que está siendo rememorado. En suma, podemos decir que Albicocco tiene voluntad de ser fiel a la novela de Alain Fournier, si bien la omisión de ciertos capítulos ha dificultado la comprensión del contenido y además ha perjudicado el suspense de la trama. Pasando a la versión cinematográfica de Jean-Daniel Vergaer, observamos que este director prefiere dotar de mayor realismo a la historia, la cual sitúa en un contexto previo a la guerra de 1914, es decir, a la Primera Guerra Mundial.
En lo que al espacio se refiere, no ha sido posible encontrar la localización exacta de la mayoría de paisajes utilizados en la película, pero sí hemos encontrado dos, que son la Gare de Valençay, situado en el departamento de Langres, y Le Château de Roujoux, situado en el departamento de Loir-et-Cher. Tanto Loir-et-Cher como Langres son dos de los departamentos en los que se dividió la antigua provincia de Berry, por lo que Vergaer ha sido fiel al espacio propuesto por Alain Fournier. A pesar de la repartición de los personajes, que es similar, el director los ha dotado con personalidades muy distintas y ha acentuado las confrontaciones entre Gustave Moll y François Sorel, por lo que la amistad inocente y joven de ambos personajes en la novela pasa a ser una amistad más adulta y real en la versión propuesta por Vergaer. En relación al casting, la apariencia física de los actores Nicolas Duvauchel y Jean-Baptiste Monnier no corresponde con sus equivalentes en las novelas, que son Augustin Moll y François Sorel. De hecho, Nicolas Duvauchel tiene un aspecto que no se corresponde con el de Augustin Moll, ya que Augustin Moll en la novela se supone que tiene un aspecto corpulento. Además, la edad, al igual que en la versión de Albicocco, vuelve a ser un factor de distorsión. De hecho, lo que Vergaer ofrece es más bien una historia adulta y real, idea que se refuerza con esta imagen de ambos personajes principales en una taberna. Lamentablemente, la caracterización tampoco está a la altura, ya que el bigote poco verosímil que se le añade al maquillaje de Jean-Baptiste Monnier en dicha escena en la que hace de un François Sorel ya adulto ha sido objeto de grandes críticas. Asimismo, la intriga ha sido en gran parte modificada con el fin de trasladar la historia a una realidad del siglo XX. Esto le ha permitido al director rendir homenaje a Alain Fournier, quien murió en combate en la Primera Guerra Mundial. De hecho, el mismo director en una entrevista dice que lo que se ha modificado deliberadamente es el final. En la novela, Moll se va con su hijo, sin embargo, en el guión nos ajustamos a la vida de Alain Fournier. En cierta medida, el héroe se une con su autor. En lo que se refiere a la perspectiva, al igual que Albicocco, Vergaer también divide la voz en off en ambos personajes principales. Igualmente, la fotografía y la iluminación no han sido realmente explotados por el director, puesto que podrían alejar un poco la visión realista que se le da en la película. Por tanto, Le Grand Moll de Vergaer pasa a ser otra historia totalmente distinta a Le Grand Moll de Alain Fournier. Si bien es una adaptación cinematográfica que pierde lo esencial de la obra literaria, resulta ser una versión bastante original en lo que se refiere al homenaje que rinde al escritor, Alain Fournier. Tras el análisis de ambas versiones cinematográficas de Le Grand Moll, podemos constatar que ninguna de ellas parece ser la mejor adaptada. Si bien la versión de Albicocco resulta ser bastante fiel al texto, el producto final carece de la frescura y del dinamismo que se espera de una película. A la inversa, la versión de Vergaer se mantiene bastante poco fiel al texto. Sin embargo, cinematográficamente resulta mucho más interesante. El problema en este caso es que el espíritu de la novela, en la medida en que la magia, el sueño y la infancia se pierde, desaparece por completo. Es decir, que no se consigue trasladar el espíritu de la novela en sí. Por tanto, hemos concluido este trabajo pensando que probablemente la gran adaptación cinematográfica de Le Grand Moll está por llegar.
Muchas gracias a todos por vuestra atención. Espero que el trabajo de fin de grado os haya resultado de interés. Deciros que las películas creo que únicamente están disponibles en francés, pero el libro, la novela, sí está disponible en español por si a alguien le interesaría leerla. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho. Desearos mucha salud a todos y muchas gracias por atenderme.